Alejandro Martínez Alburquerque. ¿Y tú a qué te dedicabas en 1981? Yo era empleado del Banco Central en Barcelona. ¿Y el 23F tú dónde estabas esa tarde? El 23F yo estaba en la Universidad de de Barcelona, porque estaba en la carrera de Geografía e Historia. ¿Y cómo te enteraste del golpe? Pues por los medios de comunicación, como la inmensa mayoría de los españoles. Vale, pero tú me habías dicho que tu 23F era especial, pero lo que me estás contando ahora es un poco lo que vivimos todos. ¿Por qué fue especial? Fue especial porque 3 meses después, el 23 de mayo, se produjo un asalto al Banco Central de Barcelona, en la Plaza de Cataluña, del cual yo era empleado, pero nos dimos cuenta de que aquello no era un atraco, sino que tenía otra dimensión cuando a hora y media aproximadamente de entrar y de cerrar las puertas, y todos los empleados que habían en las plantas superiores empezaron a bajar. Obviamente no sabían de qué se trataba. Oímos al número 1, que ellos llamaban, al atracador que llevaba la voz cantante, reclamar a los medios de comunicación la libertad de los procesados por el 23F. Entre ellos Milán del Bosch, Tejero y otros militares que ya habían sido enjuiciados y estaban en diferentes prisiones. Ahí comprendimos que no era un atraco corriente, sino que era algo más, sobre todo algo diferente. Espera, ¿me estás diciendo que tú estabas en el asalto al Banco Central de Barcelona de 1981, ese que duró 2 días, 200 secuestrados, etcétera, etcétera? ¿Tú estabas ahí? Sí, efectivamente. Ah, pues espérate, porque eso se nos sale de 23F y eso merece un programa aparte. Así que, si te parece, vamos a hacer un programa aparte, ¿no? Muy bien, como tú digas. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy, en El Disfraz de Polifemo, tenemos una entrevista un tanto especial, porque nos vamos a referir a un acontecimiento que tuvo lugar en 1981 y no es el que muchos estáis pensando. Alejandro, que es la persona que tenemos hoy en nuestro programa, vivió en 1981 un año bastante convulso. Y aunque eres un tipo tranquilo, que no se altera demasiado con los problemas y con las incertidumbres, este año, en 1981, tuvo una experiencia de las que no se olvida fácilmente, y no me refiero al 23F. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Pues, como los oyentes que escucharan nuestro especial sobre el 23F tal vez hayan identificado, Alejandro nos planteó esta cuestión cuando estábamos montando aquel especial sobre el 23F y le dijimos que eso merecía un programa aparte, y aquí estamos, en ese programa. Pues, lo primero, la pregunta que yo tenía preparada es obvia, porque ya hemos hecho un poquito de spoiler, era: ¿qué puede a uno asustarle más que un 23F? Hombre, yo creo que más que un 23F, las consecuencias que generaba para este país, que acababa relativamente con muy poco tiempo de recuperar las libertades democráticas, y el retroceso que eso suponía como país, eso sí nos preocupaba, porque teníamos la perspectiva de entrar en Europa, de avances sociales y económicos, y ese retroceso, sobre todo de las libertades públicas, sí era preocupante. Y claro, cuando ya pensábamos que el susto gordo nos lo habíamos llevado, al menos la mayoría de españoles, tú el 23 de mayo, ¿no?,
pues tienes un segundo plato, ¿no? ¿Qué ocurrió ese día? Porque tú trabajabas me dijiste, en el Banco Central. El Banco Central, sí. En el Banco Central de Barcelona capital, que estaba, ya en aquel momento se estaba situado en la Plaza de Cataluña, en el inicio de las Ramblas. En aquellos tiempos los sábados trabajaba la banca y acabábamos de abrir la puerta al público porque eran las 9 de la mañana. No serían más de las 9:30 cuando pues yo estaba trabajando en el departamento de cuentas corrientes, que estaba en la primera planta abajo, cara al público. Pues se oyeron unos ruidos, unos golpes, y vimos entrar pues un grupo de gente. En ese momento, cuando volvimos la cabeza, vimos que ya iban con pasamontañas, con armas, con revólveres, pistolas en la mano, y cerraron la puerta por dentro y buscaban al director de la oficina. O sea que tú te comiste directamente el velo central. O sea, tú no estabas por ahí en un rincón. Sí, sí. Yo los vi perfectamente entrar porque la puerta, si no recuerdo mal, era una puerta de estas históricas giratorias, y yo estaba, mi puesto de trabajo en aquel momento era enfrente de la puerta. Y a los primeros ruidos, a los primeros golpes, a las primeras voces, pues sí, efectivamente. ¿Te habías comido tú anteriormente algún atraco o algo así? Es decir, ¿cuántos segundos tardaste en ver lo que estaba pasando? No. Yo en los años que llevaba en aquel tiempo, llevaría 6 o 7 años en el banco, no había sufrido ningún atraco, ¿no? ¿Llegaron a disparar de entrada o solamente gritos? No, como yo lo recuerdo, de entrada no hubo disparos, sino gritos, llamadas para el director, la gente con las manos en alto, y ellos, como se supo después, el grupo estaba compuesto de 11 hombres, se dispersaron por la planta baja al mando de una sola voz, que ellos llamaban número 1, porque se identificaban por números, y este número 1 era el que llevaba la voz cantante, y ahí en esos momentos fue cuando empezó lo que se conoce como el atraco al Banco Central de Barcelona. Es un robo o un atraco que se caracterizó por incluir secuestro. No sé hasta qué punto era normal que las bandas que entonces hacían atracos llevaran implicadas en su quehacer un secuestro. ¿Cuándo te diste cuenta de que no iba a ser un robo rápido? Cojo las cosas, me voy. Efectivamente, podría haber sido un atraco para intentar llevarse una cantidad de dinero, pero nos dimos cuenta de que aquello no era un atraco, sino que tenía otra dimensión cuando a hora y media aproximadamente de entrar y de cerrar las puertas, y todos los empleados que habían en las plantas superiores empezaron a bajar. Obviamente no sabían de qué se trataba. Oímos al número 1, que ellos llamaban, al atracador que llevaba la voz cantante, reclamar a los medios de comunicación la libertad de los procesados por el 23F. Ellos Milán del Bosch, Tejero y otros militares que ya habían sido enjuiciados y estaban en diferentes prisiones. Ahí comprendimos que no era un atraco corriente, sino que era algo más, sobre todo algo diferente. ¿Te creíste tú eso de la liberación? No sé qué. Pues en un momento sí, porque siempre han habido segundas partes de acontecimientos, y por si había habido un 23F, ¿por qué no podía haber otra segunda intentona? En ese momento lo creíamos perfectamente, porque esto tuvo una segunda parte, que al poco tiempo reclamaron un avión en el Prat de Llobregat, en el aeropuerto de Barcelona, para huir a la Argentina. Y entonces, pues más o menos cuadraba esa hipótesis. Luego, con el desarrollo de los acontecimientos, y sobre todo con el análisis posterior, pues fueron otras cosas, pero en ese momento sí, perfectamente tenían la libertad y de esta gente procesada y el avión para huir a Buenos Aires.
La actitud, las maneras, la forma de comportarse, ¿qué sensaciones te transmitían? Es decir, te hacían pensar que era una banda organizada profesional, que eran aficionados, que eran incluso militares, como se llegó o con formación militar, que se llegó a decir. Así, ¿qué sensación os transmitía, por lo menos al principio? Pues, claro, al principio llevaban los pasamontañas, pero como fueron transcurriendo las horas, los desecharon, es decir, que se les quitaron, ya la cosa se relajó bastante, no hubo una presión ni un miedo importante en esas horas después de la entrada de esta gente, y comprobamos que obviamente no eran militares, y el acento de alguno de ellos era como un acento francés, que luego a posteriori, cuando salimos, entendimos que eran gente, pues bueno, unos decían que habían venido de Marsella, otros de Andorra, pero sí, entendimos que mandaba uno y los otros 10 obedecían. ¿Has estado alguna vez en Argentina? No, Argentina no. Pero podrías haber estado. O por lo menos tú llegaste a pensar en eso, ¿no? Me dijiste una vez. Sí. Yo, claro, tenía 25 años y en esos momentos cogieron esta gente, cogió a la gente más joven que estábamos en el banco y nos puso de parapeto como para irnos con ellos al aeropuerto. O sea, los rehenes, ¿no? Efectivamente, con los rehenes para llevarnos, habían pedido un coche y en un momento nos veíamos en la puerta del banco para salir a ese coche y dirigirnos al aeropuerto. Pues sí, en ese momento... Tú sí te veías de verdad... Yo me veía perfectamente. Yo y algún compañero mío que hablábamos, nos veíamos en la Argentina. Sí. Pero me contaste un poco la historia una vez y me sonó un poco a que como muy, muy nervioso tú no estabas, porque creo recordar que comentabas detalles de a ver si podemos estar ahí unos días y se concatena. Es decir, eso no parece la reflexión típica de la persona que está cagándose por una pata, así hablando pronto y mal, porque les están apuntando con metralletas. Hombre, hay que verlo en una persona que éramos muy jóvenes y oímos que nos llevaban a la Argentina y pues nosotros pues en esa osadía de la juventud dije, bueno, pues llegamos a la Argentina, ellos se van por un lado, a nosotros nos recibirán las autoridades y seguro que nos dan algún descanso antes de volver a España. Y digo, bueno, pues mira, al final vamos a conocer otro país. Me ha hecho gracia porque cuando me lo contabas, ¿no? Alguna vez que hemos hablado sobre el tema, lo decías con una calma. Yo, dentro de lo que te conozco, sé que eres una persona tranquila, calmada, pero me chocó tantísimo el que lo contaras con ese desparpajo, ¿no? El que, claro, tú dices también la edad, ¿no? Eres muy jóvenes, pero me llamó mucho la atención. Seguimos. ¿Tú pudiste llamar a casa? Porque, claro, hablamos de una época en la que eso de los móviles y todas esas cosas no funcionaba como ahora, ¿no? Sí. Como iban pasando las horas, aquello pues, degeneró de alguna forma en que la gente circulaba también de alguna forma libremente por todo el edificio. Era un edificio de 4 o 5 plantas, inmenso. Iban a los lavabos, andaban, se levantaban, iban para un sitio, otros dormían. Y el sábado por la tarde-noche, no sé cómo surgió, pero el caso es que permitieron que la gente llamara a su casa. Y entonces, en el despacho del director, que estaba entrando a mano derecha, pues claro, obviamente habían varios teléfonos, en aquel momento era telefonía fija, y se formó una cola de empleados para llamar. Es decir, tenéis 2 minutos para llamar a vuestra casa. Pues íbamos, marcábamos el teléfono de casa, hablábamos con los familiares, no preocuparos que estamos bien, los familiares pensaban que nos habían liberado y tal, ¿no? Le aclarábamos que no, que había sido por gentileza de los atracadores y dejábamos el turno a otro. Y así pasaron varias horas que el que quiso telefonó. Claro, porque aquello duró bastante, ¿no? ¿Cuánto duró más o menos? Pues ellos entraron aproximadamente entre las 9:15, las 9:30 del sábado. Y los GEO, que en la parte final, nos liberaron el domingo a media tarde. Todavía no había oscurecido.
lo recuerdo perfectamente porque nos condujeron en coches policiales a la comisaría de Villa Layetana y allí sí llegamos ya oscuros, es decir, que sábado por la mañana y nos liberaron el domingo por la tarde-noche. He visto en las imágenes de televisión que incluso aparecieron los geos. ¿Cuándo os disteis cuenta vosotros de que estaban por allí los geos dispuestos a entrar? Pues desde el primer momento, porque la Plaza Cataluña, que conozca Barcelona, es muy grande, se desabojó, era un inmenso desierto y en el fondo veíamos alguna tanqueta o de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, pero ya muy lejos. Y por las ventanas que daban a las Ramblas veíamos las azoteas que se situaban enfrente y por arriba de las azoteas yo recuerdo perfectamente que veía las macetas que se movían de izquierda a derecha. Solas, ¿no? Claro, detrás de la maceta que se movía había un geo. Y yo estuve bastante tiempo sentado en una silla como estoy ahora mirando a la calle, porque me pusieron allí de parapeto. Y yo veía las macetas para arriba, para abajo, o detrás de los árboles. De un momento aparecía un policía, se volvía a esconder en los plátanos de la calle y efectivamente estaba, como comprensible, estaba todo rodeado de policía. Y entonces, el ver aparecer los geos, ¿eso te preocupó más o te tranquilizó? No, era lo previsible, obviamente. Hay que tener en cuenta que durante el sábado por la mañana liberaron pues a algunas empleadas que habían, a los clientes, a algunos empleados de edad que manifestaban alguna enfermedad, a alguno que entró en pánico y se fueron sucediendo acontecimientos, dicho así ahora, pues casi que nos distraían. Hubo salidas de un empleado apuntado con la cabeza con la pistola por el número 1, salía y hablaba por la megafonía con la policía, en fin. Luego recuerdo que empezaron a entrar gente de la Cruz Roja con víveres, con bocadillos, café, en fin. Una intendencia muy bien. Porque es un montón, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que entonces no habían ordenadores, todo se hacía a mano, y al ser la oficina principal de Barcelona, pues yo calculo que entre 250 aproximadamente se ocupaban las 4 plantas, éramos la plantilla de la oficina principal. Claro, sí, cualquier tendencia que os afectara a todos, o sea, que si comida, que si lo que sea, algo para 200 personas, entonces había que mover ahí mucha historia. ¿Pudiste dormir esa noche? Yo en particular sí, yo he hecho unas cabezadas en la mesa de trabajo, pues aparté los papeles y allí con el codo, pues, estaban las luces encendidas y todo, pero yo recuerdo que algún rato pasé durmiendo. Entre otras cosas, porque yo siempre he tenido facilidades para dormir en sitios inverosímiles. No, sí, pero me estás diciendo... Y allí también he hecho unas cabezadas, sí. No, me impresiona eso. Bueno, una situación así. Si tienes que dormir, pues duermes. ¿Qué vas a hacer? No, te da sueño y duermes. Estoico. ¿Tú cuándo empiezas a ver que la cosa se acaba? Pues no había algo que indujera a pensar que se iba a acabar. El detonante fue el domingo por la tarde, serían las 4:30, las 5 aproximadamente, se oyeron disparos en la azotea del banco y uno de los atracadores se le oía que bajaba de la azotea. Ellos habían subido previamente con algún rehén a dar una vuelta por la azotea, porque los geos estaban en diferentes azoteas enfrente de la del propio banco. Y en ese momento que decía, uno de ellos bajó dando gritos diciendo que habían matado a su hermano. Le dieron unos disparos. Uno de los asaltantes. Sí. Que eran hermanos y bajaba gritando que habían matado a su hermano. Y claro, ahí ya la tranquilidad que habíamos tenido todo el sábado por la tarde, la noche del sábado al domingo, el domingo por la mañana que nos habían traído para desayunar, la Cruz Roja, todo eso desapareció, porque ahí se entró en un poco
pánico generalizado, al oírse los disparos, los gritos de este señor. Y todos los empleados que habían por arriba pues bajaron y nos tumbamos todos en el patio de operaciones abajo, que era como una masa humana, y oíamos gritos y más disparos, no disparos ráfagas importantes, pero eran pequeñas detonaciones, ¿no? Y tal. Y ahí, como yo lo recuerdo, de la mayoría de empleados, que alguien pues dijo queremos salir, pero gritando, y eso fue un grito colectivo, y como una masa humana. Claro, 200 personas ahí gritando, eso tiene que ser. Sí, bueno, no todos, pero sí, era importante. Y algunos se dirigieron a la puerta, por donde una puerta de servicio que daba a las Ramblas, que es por donde entrábamos por la mañana y salíamos los trabajadores. Y se amontonaron en esa puerta de servicio, pero las llaves no aparecían. Era una puerta de cristal con reja. Y yo llegué a ese sitio, pero estaban mucho más atrás de los que estaban en primera fila. Recuerdo que la gente que estaba en primera fila puso las manos en el cristal, que era un cristal ruso, y de la presión que se hizo, el cristal se vino abajo. Fue un escándalo. Pero la llave seguía sin aparecer, hasta que al cabo de un tiempo pues una llave grande apareció y se pudo abrir la puerta. Y ahí salimos como desbandada. Sí, las imágenes famosas que hemos visto en la televisión. Me he visto en alguna imagen, como hacía poco que había venido de la mili, más o menos, pues todavía como había hecho instrucción, pues me tiré allí como si estuviera en el campamento. ¿Se te reconoce a ti en las imágenes esas? Sí. Bueno, yo tengo recortes de prensa en que se me ve. Me acuerdo que llevaba un pantalón de pana blanco y un chaleco. Y salimos y los geos estaban al principio de la Rambla de Barcelona, enfrente de, quien conozca Barcelona, enfrente de la cafetería Nuria. Y ahí salimos una masa de gente, con la peculiaridad de que había un fallecido arriba, los 10 atracadores que quedaban se mezclaron con los empleados. Y uno salimos hacia la Plaza de Cataluña, hacia la derecha, y otro hacia abajo, a Ramblas hacia abajo. Y alguno de los atracadores había cogido como alguna chaqueta, alguna gabardina, que se habían dejado en la mesa o en alguna como percha. Para despistar y... Claro, efectivamente. Porque entiendo que el plan era camuflarse entre los trabajadores para intentar escapar en el tumulto, ¿no? Sí, eso fue los hechos, pero no creo que hubiera ningún plan preconcebido. Hay anécdotas de que antes de suceder lo que estamos hablando, subieron todas las sacas de dinero de las cajas fuertes de abajo y las vaciaron en el patio de operaciones, con lo cual se formó allí una montaña importante de billetes ahí, literalmente, ¿no? De 5, ya habían billetes de 10 pesetas, y ese dinero permaneció allí, con la curiosidad que cuando días posteriores se hizo el arqueo de caja, creo que faltaron 4 o 5 billetes, no faltó más. Es decir, teníamos un cajero, que me acordaré siempre. ¿El cajero puede ser que fuera la persona que sacaron a punta de pistola? Ese era. ¿Un señor calvo puede ser? Sí, ese era el señor Royan, que era el cajero jefe de la oficina. Y recuerdo que él, con su libreta de arqueo, que se hacía a mano, rodeaba la montaña de dinero para que nadie se acercara. Es decir, más que vivir el atraco, lo que quería es que no le faltara ningún billete. Y si alguien se acercaba porque pasaba por un lado y rozaba a lo mejor un fajo de billetes que estaban rojos, oye, échate para un lado y tal. Seguía manteniendo la autoridad. Seguía en modo trabajador todavía. De cajero y tal. Y así transcurrió el sábado por la tarde y el domingo. Y el detonante fue la muerte de uno de ellos arriba. Pero no había un plan concebido. Yo creo que en ese momento el plan que ellos llevaban ya no daba más de sí. Y dijeron, pues hay que salir de alguna forma. Si no nos dan el avión para Buenos Aires, estamos encerrados
y aquí no hay salida posible, lo único que puede pasar es que antes o después o nos rendimos o ellos entran. En fin, y dijeron, pues mira, en ese momento entró en pánico, alguien abrió las puertas de salida de donde entraban los empleados y dijeron, pues esta podemos aprovecharlo. Cuentan las crónicas que el plan consistía en abrirse un boquete hacia el metro o hacia alguna salida, digamos, desconocida, pero vosotros les visteis herramientas, traer herramientas de algún tipo. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Ellos trajeron en una saca como diría yo, algo para picar la piedra, pero manual, no de motor ni nada. Con lo cual, cuando... Eso no suena muy sofisticado. No, efectivamente. Era una pieza que se apoyaba en el hombro y luego con un giro. Sí, un torno manual, ¿no? Un torno manual se pinchaba, por decirlo, se excavaba en la pared. El caso es que pusieron allí a un empleado con este artilugio y al cabo de horas allí habían hecho como un guay de escasos centímetros, porque eso era piedra maciza que se supone que daba al metro de Barcelona, pero aquello, sí, porque visto con un poco de perspectiva, que yo no tenía sentido. Claro, porque en las crónicas posteriores se relataba que ese era como el plan de salida y que los planos que ellos tenían decían que allí había una salida al metro, efectivamente, pero que era de hormigón. Pero que parece ser que lo que se encontraron era piedra. Y piedra con un tornillo de estos manual. Vamos, o sea, no recuerdo, esto es de mortadelo y filemón. O sea, sí, efectivamente. Lo recuerdo perfectamente, que era manual, que al cabo de horas no habían penetrado absolutamente nada. Y luego con el tiempo, en mi modesta versión de los hechos, yo creo que aquello era como un disimulo, porque eso no tenía sentido. ¿Cuál es tu teoría al respecto? Mi teoría al respecto es que, como se supo después, al que ellos llamaban el número 1, que era un señor de Almería, había sido y era en ese momento infiltrado de los servicios de la Guardia Civil en grupos de la FAI y de la CNT de Barcelona, que en aquellos tiempos tenían un peso específico en el movimiento obrero de Cataluña. Con lo cual, este hombre pues tenía contacto con servicios secretos de las Fuerzas Armadas. Yo creo, puedo estar equivocado, que a los 3 meses de cumplirse el golpe de febrero de Tejero, alguien intentó un segundo golpe y dijeron de contratar a esta persona, que a su vez buscaría los 10 restantes, como comentaba al principio. Arribó gente de la delincuencia, de Marsella, se habló también de Andorra. Y digo esto porque ellos pidieron, como hemos dicho al principio, pidieron la libertad de Tejero, de Milán del Bosch y de otros, nada más que entrar. Y todas las otras suposiciones de que iban buscando planos secretos de las cajas fuertes, el atraco de dinero, la salida, todo eso para mí no tenía sentido, no tuvo sentido. ¿Por qué fracasó? Porque a lo mejor ellos esperaban que alguna capitanía general de España se sumara a ese llamamiento de la libertad por de Tejero, del Milán del Bosch. Sí, que se viera de mecha, ¿no? Como de... Efectivamente. Y las capitanías generales, por las razones que fuera, por los que estaban al mando, pues no siguieron eso. Y entonces, al no seguirlo, pues eso se vino abajo. O sea, como que el plan era contratar a gente del mundo de la delincuencia para activar una cosa con el ruido, ¿no? Un poco con mucho ruido. Sí, buscar algo de ruido para decir, hemos fracasado 3 meses atrás, pero seguimos en la brecha, esta es otra segunda intentona y vamos a ver si en esta segunda intentona pues se responde más. Yo creo que iba por ahí, puedo estar equivocado, pero bueno, en mi modesta, analizándolo posteriormente y con las cosas que pasaron allí,
y con lo que uno ha podido juntar. Sí. Claro, iba a decirte que eso me sonaba como demasiado chapucero para lo que estás diciendo, pero conforme lo iba pensando, a su vez he ido recordando que hay muchísima gente que nos ha dicho que el 23F en realidad era una cosa muy chapucera también. Luego, esto no encajaría en realidad con el nivel de chapuza, ¿no? Porque había ganas de dar un golpe de Estado, pero había poca profesionalidad, válgame la expresión, a la hora de ejecutarlo, ¿no? No sé, yo hay que recordar que me viene a la cabeza ahora que el periodo republicano, en el año 32 ya hubo un intento de golpe del general Sanjurjo en Sevilla, que fracasó, y luego 4 o 5 años posterior se dio el 18 de julio. En esto no tiene paralelismo, obviamente, pero siempre hay segundas partes, es decir, y yo creo que una vez que estaban procesados, estaban dispersos los cabecillas del 23F por diferentes puntos de la sociedad española, alguien, nunca lo sabremos ya, alguien de los servicios secretos, del alto mando militar, ideó algo antes de meternos en el verano y dijeron, bueno, pues algo hay que hacer para ver si esta gente sale de la cárcel. Sí, aprovechando que estaba caliente aún, ¿no? Claro, se suma más gente. En fin, todos los que estuvieron, que supongo que serán más que de los que se ha sabido del 23F, seguían en sus capitanías generales, con mando en plaza, en fin. Porque las otras posibilidades de que ni atraco, ni buscar en cajas fuertes que no lo hicieron, todo eso no fue. Entonces, la personalidad del número uno, que era un señor de Almería, que vivía muchos años en Barcelona, que había estado infiltrado, que había estado en cosas importantes dentro de los servicios de información, a mí personalmente me lleva a esta conclusión. La siguiente pregunta que te tenía pensado hacer, en cierto modo está contestada, ¿no? Pero creo que sé cuál es la respuesta, porque si me has dicho que fuiste capaz de echar una cabezadita allí en pleno secuestro, en pleno asalto, lo que te iba a preguntar es que si tuviste pesadillas los días posteriores, pues casi que me lo puedo imaginar que no tuviste pesadillas. No, ninguna. Bueno, yo es que tengo una facilidad para dormir, porque dormía haciendo la mili, dormía en las garitas, de pie, echaba mi cabeza apoyado en la garita y tal. Pero no, ninguna. El único miedo físico que tuvimos, por lo menos yo, durante el fue cuando se produce la muerte de uno de ellos en la azotea y como naipes se baja hacia abajo gritando, ruido, y nos juntamos todos en el patio de operaciones, todos en el suelo tirados, hecho un ovillo, y ahí se oían detonaciones de armas de fuego, y en ese momento sí, porque cualquier tiro, cualquier cosa, pues podía darte a mí o a cualquiera. Ahí fue del momento que yo lo vi un poco más crudo, pero lo demás, hay una anécdota que yo me acuerdo que en mi mesa de trabajo un atracador dejó un revólver. Me acuerdo perfectamente, era un revólver con plateado, con el puño de nácar, y ahí estuvo el revólver un montonazo de tiempo. Yo lo tenía en que perfectamente lo podía haber cogido y esconderlo, cosas así. Ahí estuvo pues, horas el revólver solo, hasta que uno de ellos pues, pasó y lo cogería, no sé si el mismo que lo dejó u otro. Es decir, que había hasta un ambiente relajado, durante todo el secuestro hubo un ambiente muy relajado dentro. Entonces entiendo que la siguiente pregunta pues tampoco tiene mucha razón de ser, que era si tú has tenido secuelas psicológicas o de algún tipo de después. No. Porque claro, por el cuajo que tú tienes. Ni síndrome de Estocolmo, ni nada de nada. Eso pasó, te tocó, tú no hiciste nada, yo no hice nada para ser protagonista, sino que las circunstancias me pillaron dentro, pero nada más. Y cuando le contabas esta historia a gente, bueno, tus directos entiendo que sí lo tenían claro, pero los que no eran gente tan cercana, les contabas esto, se lo creían, porque además, como te veo tan tranquilo, me te estoy imaginando a ti, incluso en aquella época, contarlo pues como, oye, que he ido ahí abajo a la tienda y me han devuelto 5 céntimos de más. Porque tú lo cuentas así con esa naturalidad, ¿se lo creían? Padre, con mi madre,
lo sufrió muchísimo más que yo, pero vamos, como todos los padres y todas las madres de la gente que estábamos dentro, las esposas de la gente que estaba casada, los hijos, pero los que estábamos dentro, la mayoría no, hubo gente que se puso muy nerviosa, histérica, lo sacaron y tal, pero la mayoría pues andábamos por allí, pues bueno, pues ya algo pasará, que nos liberen y tal. Claro, como no depende de... que suena muy estoico eso. Como no depende de mí, pues tampoco, ¿qué voy a hacer yo tampoco? Efectivamente, tenemos que esperar acontecimientos de lo que podía pasar. Me acuerdo de una anécdota. Yo tenía una compañera de trabajo que era una señora mayor que yo, bastante años, viuda, una tal Rosa, que me cuidaba como si fuera hijo suyo. La verdad es que hasta algunas veces le llevaba algo para que me cosiera, como sabía que vivía solo y tal. Y la mujer sí se puso muy nerviosa porque le molestó mucho que cuando los atracadores entraron y pidieron hablar o que saliera el director de la oficina, el director no salió nunca. En los días y medio que duró el atraco. Y luego nos enteramos a posteriori que en ese momento el director más 4 o 5 apoderados del banco estaban en una reunión de trabajo en la primera planta. Y cuando dieron los disparos y los gritos en una habitación, se encerraron por dentro. Había una compañera, el director y otras 3 o 4 personas más. Y permanecieron todo el atraco encerrados. Que ahí mismo hicieron sus necesidades y demás. Y los liberaron los geos cuando bajaban piso por piso, iban lo que se dice en el argot, limpiando plantas, y claro, iban abriendo puertas y demás, y claro, en una pata que le dieron a una puerta, pues se encontraron a 5 personas allí encerradas, que ni habían comido, nada de nada, durante todo el tiempo que duró el secuestro. Y el director, que era, no me acuerdo ahora mismo del nombre, era una persona muy delgadita. Yo me acuerdo que al días posteriores, esta compañera le afeaba al director cuando pasaba por allí, entre comillas, la cobardía, que no es la palabra adecuada, o la falta de valentía de cuando llamaba el director, y el director nunca apareció. Y entonces había una especie de subdirector, entonces se llamaba interventor. El interventor, que también me acuerdo perfectamente, era un señor de Aragón, ya mayor, pues alguien dijo, como ellos pedían al director con tanta intensidad y al no aparecer alguien de los que estábamos tumbados en el suelo, dijo, el director no, pero el interventor está aquí. Chivato. Y el pobre que estaba ahí con todo su traje, chaqueta y corbata tirada en el suelo, pues dijo, sí, yo soy el interventor, levantó la mano, y entonces a él lo utilizaron todo el atraco, para arriba, para abajo, lo llevaban con la pistola para acá, para llamar, para abrir puertas, cerrar, pero el director no apareció en todo el atraco. Claro, es que la tentación de hablar de valentía, de cobardía, claro, es muy grande, pero yo entiendo que en una situación así no es justo en ningún caso, sea director o no sea lo que sea, que si alguien se encierra porque hay unos tíos armados ahí que no sabes si te quieren matar o no, yo no me atrevería a hablar de cobardía. Pero yo me acuerdo, lo he contado como anécdota porque esta compañera, Rosa se llamaba, se lo afeó, me acuerdo que pasaba el director por ahí, sí, ya podíamos esperar que viniera y tal, le dijo, y tú todo el atraco encerrado y nosotros aquí jugándonos la vida, vamos, que da igual. Y el otro, pues, que era el claro, de la también, principal, ¿no? ¿Qué va a decir, pasaba con la cabeza agachada, aguantando la reprimenda de esta compañera. Porque era cierto, y aunque insisto que no es razonable acusarle de nada de cobardía y tal, pero es razonable que él hiciera lo que hizo y bueno, teniendo en cuenta que todo acabó básicamente bien para la gente, por lo menos que estáis ahí. Pues bueno, ese tipo de pullas quizá no... Es como una anécdota, no tiene mayor trascendencia. ¿Nos dejamos algo? Pues no, sí, el análisis que yo he hecho es el mío personalmente. Se publicaron muchas cosas después y yo creo que el número 1 luego, al cabo del año, falleció en un tiriteo con la policía. Pero por sus cosas, ¿no? Por su movida. Sí, porque venía, digamos, de Lampa, de robo, atraco y demás, efectivamente. Y ya, pues, el análisis como país, los dirigentes de aquí, estaba Jordi Pujol en la Generalitat, ya
el PSOE ganó al poco por mayoría absoluta y ya se miraba a Europa, la entrada de Europa, y aquello ni se investigó, ni nadie tuvo excesivo interés en mover aquello de quién era, por qué vino, por qué pasó, y eso se olvidó. ¿Tú crees que por si acaso salía algún nombre que no venía? Entre otras cosas por eso, pero porque el país ya miraba a otro horizonte, y aquello como... O sea, como un total pa' qué, ¿no? No tuvo mayor repercusión que el dramatismo que pudo tener en esos momentos, y si la finalidad de esa operación era la que yo he narrado o era otra, pero fuera la que fuera, no tuvo éxito, pues ¿para qué? No hubo muertos, no hubo sangre, nadie, entre comillas, salió excesivamente perjudicado, se detuvo de los 10 que salieron, se detuvieron a 9 y uno huyó, no sé si se le detuvo después, pasaron unos meses, pues ¿para qué más? Y hay que ponerse la situación de país de aquellos años. Un Adolfo Suárez que dimite, Calvo Sotelo que es de transición, y la victoria del PSOE que mira hacia otro lado, hacia un horizonte que nos llevaba a Europa. Entonces, ¿para qué remover más? Alejandro, te conozco hace unos cuantos años, conozco a tu hijo Pedro, y me estoy intentando imaginar el momento en el que tú le contaras esta historia, esta batallita, a tu hijo, y conociéndolo como es él, me lo estoy imaginando hasta donde lo conozco, diciendo, ¿me estás vacilando, papá? No, porque algunas veces ha salido en la conversación con amigos o con visitas, hablando de esto, de mi años que viví en Barcelona. Claro, la historia de un ciudadano normal que se ve envuelto directamente en una situación excepcional. Claro. Y esas historias, claro, siempre chocan mucho. Claro, y pues nos tocó vivir eso, como a otros le ha tocado vivir otras cosas, efectivamente. No tiene mayor. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos relatado aquella historia. Me ha gustado la forma en la que lo cuentas, con esa naturalidad, esa tranquilidad, esa paz con la que cuentas una situación tan, en principio, tensa y dramática. Y creo que hemos pasado un ratico muy bueno. Si hemos podido aportar algo para el conocimiento de las siguientes generaciones, porque yo mismo, cuando me lo contaste, a duras penas recordaba el hecho, y yo lo viví, era pequeñito, pero yo lo viví. Entonces entiendo que si a posteriores generaciones, los millennials y tal, les ha servido para recordar o aprender algo de la historia de España contado desde el punto de vista de un ciudadano raso, normal, pues bienvenido sea. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, a ti, Juan Carlos, siempre. Pues nosotros despedimos aquí el disfraz de Polifemo por hoy. Así que, como siempre os digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. Sé que la vida es sueño, ya lo dijo Calderón.